Vamos a hablar brevemente acerca de esta historia del rey Amasías. Como muchos han leído la Biblia se divide en reyes y crónicas, donde a la par van narrando la vivencia de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Esto a consecuencia de que el pueblo de Dios se dividió tras la muerte de Salomón, y entonces 10 tribus decidieron irse, ¿verdad?, gobernadas por Jeroboam, y las otras quedaron Judá y Benjamín, gobernadas por el hijo de David. Y empieza una división del reino de Israel y reino de Judá. El mismo pueblo de Dios viviendo de maneras distintas, ¿verdad? Unos tenían la oportunidad de estar en Jerusalén, donde se les ofrecía la oportunidad del sacrificio, y los otros estaban en tierras más lejanas. Y entonces Judá e Israel, aunque eran parte de las 12 tribus de Dios, ¿verdad?, o de los hijos de Jacob, estaban divididas. Y tras la división, cada uno vivía con un rey que gobernaba cada parte de las tribus. Pero la Biblia describe que la mayoría de los reyes fallaron delante del Señor. Algunos empezaron haciéndolo bien, otros comenzaron haciéndolo mal, como Manasés, pero al final se arrepintió. Pero, ¿por qué tocamos esta historia el día de hoy? Hay historias en la Biblia que nos inspiran a nosotros, pero hay otras que nos advierten, y esta historia es una de ellas. Judá, hermanos, vivía, de verdad, en un tiempo inestable, un tiempo en el cual había idolatría, había pleitos, había cosas que estaban afectando la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Israel, la Biblia lo marcaba como un pueblo que vivía en constante rebeldía ante Dios. Entonces, Dios había guardado a Judá, un pueblo que aún era cautivo, pero que estaba haciendo peor que su hermano Israel. Entonces Dios lanza advertencias, y en el proceso de esas advertencias Dios levantaba reyes que tenían que instruir al pueblo al temor a Dios, a aprender la ley de Dios. Pero muchas veces, como en la actualidad, los reyes infundían en el pueblo un cierto temor superficial solamente hasta las cosas de Dios, y no un cambio en su corazón. ¿Por qué? La historia de Amasías habla de que era un rey que comenzó a reinar de 25 años, era joven, y que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no con un corazón perfecto. Y es aquí donde empieza el tema. Si nosotros pudimos poner atención en lo que leímos, los primeros 16 versículos, Amasías fue un rey que, al igual que nosotros, hacía cosas buenas, pero dice que su corazón no era perfecto. Amasías escuchó la corrección del Señor en un principio. Dice la Escritura que él tomó justicia porque el rey anterior, su padre Joás, había sido muerto. Entonces él, dice la Escritura, que mató, ¿verdad?, o trajo juicio a aquellas personas, pero no hizo lo mismo con sus hijos, algo que se venía acostumbrando en ese tiempo. Mataban a los padres, a los hijos. Quiere decir que Amasías también conocía la ley. El versículo 2 dijo: no hizo esto con sus hijos, por lo que está escrito en la ley de Moisés: no morirá el alma o el hijo por el padre. Entonces, ¿por qué pongo o hago énfasis en esto? Amasías dice que hizo cosas buenas, pero había algo en su corazón. Hoy muchos de nosotros podemos estar aquí, hacemos algo bueno, venimos, oramos, asistimos al servicio, servimos en la viña del Señor, pero puede que no esté bien complementado nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque la raíz de todo empieza en nuestro corazón. Y Amasías tenía algo, estaba haciendo las cosas buenas de manera superficial, como usted y yo hoy nos podemos ver. Podemos ver al hermano que más ora, al que más viene, al que canta mejor, al que sabe mucho la Biblia, al que sabe la ley, ¿verdad?, la palabra. Pero eso no era, hermanos, ¿verdad?, algo o un indicativo de que esa persona tenía un corazón, vamos a llamarlo así, conforme al del Señor. Amasías tenía un corazón dividido. Amasías era un hombre como usted y yo, preocupado porque el reino de Dios no pereciera, que quería, ¿verdad?, hacer cosas a pensamiento de hombre. Su miedo era que el reino de Dios o el pueblo del Señor fuera a perecer.
Por eso dice la Escritura que decide atacar a Edom, los edomitas, aquellos que venían de Saúl. Y dice que reúne 300 hombres. Pero no bastándole 300,000 hombres, dice la Escritura que todavía contrata 100,000 hombres más del pueblo de Israel. Y es aquí donde viene el problema, o empieza la raíz del problema de Amasías. Muchas veces nosotros confundimos prudencia, ¿verdad?, con falta de fe. Porque a veces Dios nos da algo, pero nosotros decimos, por si acaso. Es como si hoy nosotros nos pusiéramos con un corazón unánime, si Dios nos dijese que la persona que viene enferma va a sanar. Y lo dijéramos después de la oración, pero por si acaso, tómese estas pastillas. Es algo que habitualmente pasa en el creyente de hoy en día. Vivimos una fe con el por si acaso. Creemos a Dios, pero por si no pasara, vamos a hacer esto. Amasías tenía 300,000 hombres. Y si pusieron atención, él enfrentó a 10,000 y otros 10,000 los aventó desde un peñasco. Ni siquiera eran muchos hombres. Pero a Amasías no le estaba bastando con lo que Dios le había dado. Dios le había depositado ciertas personas, dice, varones de menores de 20 años que tenían escudo y lanza. Pero él dice, pero por si acaso no ganamos, vamos a pagarle al pueblo de Israel para que también vaya a la guerra con nosotros. Entonces, el problema de un corazón dividido es un corazón que no está confiado en lo que Dios le da a cada uno de manera particular. Cuando Dios da una palabra, dice la Escritura que la fe es la convicción o la certeza, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso aquellos grandes hombres de la antigüedad era el padre de la fe Abraham. Hombres que vivían completamente por fe, creyendo que lo que Dios decía, Dios lo cumpliría. No en el momento o en las circunstancias que ellos pensaban, pero en el momento oportuno que Dios veía la necesidad, era cuando Dios actuaba. Entonces Amasías actuó como usted y yo muchas veces actuamos, ¿verdad? Con un razonamiento humano. Era lo más viable. Si iba a la guerra, Amasías quería tener la seguridad de ¿qué? De no perder, de conquistar. Entonces lo que él ideó fue un plan y dijo, aparte de lo que estamos aquí, 100,000 más. Pero, ¿cuál es el tema o el indicativo que hoy en la actualidad a nosotros nos hace vernos como el rey Amasías? Es la duda que persiste en la vida del creyente. El no conformarnos, hermanos, con creer que Dios es capaz en nuestra vida, dice la Escritura, de hacer lo que no es como si fuera. ¿Cuántos de nosotros hoy vemos, venimos haciendo realmente cosas correctas como Amasías? Oramos, venimos, ayunamos, porque la Biblia no dice que Amasías hizo lo malo. Si usted lee la historia de los reyes, dice, y este hombre hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Amasías empieza diciendo, hizo lo recto delante de Dios, aunque no con un corazón perfecto. Y esa es la raíz del mensaje. Muchos de nosotros podemos estar viviendo y haciendo cosas buenas, pero ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y cuando un corazón no está perfectamente delante de Dios, hermanos, van a venir situaciones a nuestra vida en la cual la duda va a ganar sobre nuestra fe, donde el cansancio va a ganar antes, ¿verdad?, de perseverar. La Biblia dice, el que persevera hasta el final, este será salvo. Y la Biblia está llena, como la historia de hoy de Amasías, de personas que empezaron bien, pero ¿cómo terminaron? Terminaron mal. El punto no es cómo estás o cómo empezaste, sino el punto es cómo vas a terminar tu vida de cristiano. Porque hoy quisiera que usted recordara cómo empezó y cómo está viviendo al día de hoy. Aún no ha terminado la carrera que habla Pablo, pero quiero preguntarle, ¿cómo empezó? ¿Dónde está ese fervor, ese amor, esas lágrimas, esa preocupación, eso que usted veía como incorrecto porque a Dios no le gustaba? ¿Y cómo va avanzando su proceso de vida? Ahora todo le parece normal, no es tan malo, no pasa nada, tiene sueño y no quiere. Porque
La Biblia habla de procesos de hombres. Les voy a poner el ejemplo. Saúl fue un hombre, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, que la Biblia dice que de los hombres para arriba no había ninguno como él. Y fue el rey que Dios le puso, y fue un rey que empezó queriendo hacer lo bueno, pero después, hermanos, su fin fue de muerte. Los amalecitas lo mataron a él y a sus hijos. ¿Por qué? Porque él quiso, hermanos, hacer la voluntad de él y no la de Dios. Queriendo guardar al pueblo, queriendo ofrecer cosas que no le correspondían. Pero voy a poner muchos ejemplos más. El rey Salomón, el hombre más sabio, el cual dijo al Señor, ¿qué es lo que quiere? Salomón dijo, Señor, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo, porque ¿quién podrá guiar un pueblo tan grande como este? Y el Señor le dice, Salomón, como no me pediste riquezas, sabiduría te va a ser dada, y también te voy a añadir riquezas y todo lo que necesites. Y la Biblia dice que Salomón fue un rey sabio, donde toda la nación quería ir a verlo para escuchar su sabiduría. Emitió un juicio donde una mujer reclamaba que era un hijo de ella y la otra decía que no, porque se habían dormido sobre él y lo habían matado a uno. Y entonces la Biblia dice que Salomón dijo, bueno, partan el niño a la mitad y den la mitad cada una. Y nosotros vamos a decir, ¿cómo dice eso? Y entonces la mamá dice, no, dáselo a ella. Y dice, a ver, esta. Y la otra decía, sí, pártelo, pártelo. Dice, mira, dáselo a ella y ella es la verdadera madre. La reina de Saba, muchas personas iban a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero su sabiduría lo llevó a un punto de adquirir muchas mujeres y darle la opción de que adoraran a sus dioses. Y entonces la Biblia dice que las mujeres hicieron que su corazón se apartase. ¿Y qué pasó? Los últimos días de Salomón, Salomón vivió de una manera que a Dios no le agradaba. Fueron personas que comenzaron muy bien. Amasías comenzó haciendo cosas buenas, pero había algo ahí en el corazón. Usted va a decir, hermano, todas las prédicas hablan de amar, de perdonar y del corazón, porque la base de todo es nuestro corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón, habla la boca, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El corazón es un factor muy importante en la vida del cristiano. Y el punto que quiero tocar es que Amasías empezó haciendo cosas buenas, pero de una manera externa, olvidando que lo que cargaba en su corazón en algún momento o etapa de su vida iba a salir. Y entonces iba a actuar de una manera que a Dios no le agradaba. Por eso es el proceso. ¿Cómo estamos nosotros terminando nuestra vida espiritual? Quiero decirle que si hoy viniera Dios por nosotros, ¿cómo se presentaría usted delante de Dios? Porque el primer día donde usted lloraba, derramaba lágrimas, todos hubiéramos querido irnos con el Señor, estábamos recién bautizados, pero si hoy viniera le dijera, Señor, es que hoy traigo este proceso, no puedo dejar esto, porque el punto es cómo vamos a terminar. Quiero hablarles de hombres que empezaron muy mal, pero ¿saben cómo terminaron? Decía un personaje, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, donde vio cosas inefables. Ese era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un hombre que empezó matando cristianos, que la gente le tenía miedo. Pero ¿cómo terminó su carrera? Terminó en una prisión donde decía, estoy gozoso porque todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. El ladrón de la cruz, ¿cómo empezó su vida? Era desorden y vio a Jesús y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero decirle que muchas veces usted puede ver a las personas y juzgamos y criticamos por lo que nuestros ojos ven, pero no por lo que Dios puede hacer en sus corazones. Amasías estaba viviendo una vida como usted y yo la vivimos hoy. Hoy esta historia no es de un rey del Antiguo Testamento. Hoy usted y yo somos Amasías. Somos ese rey que sí tratamos de hacer lo bueno, pero no con un corazón recto. Porque un corazón recto delante del Señor es un corazón que perdona, un corazón que ama, un corazón prudente, un corazón humilde, un corazón, hermanos, que obedece a la voluntad de Dios a pesar de que no sea lo que usted está necesitando en ese momento. Porque hay veces en la vida que usted quiere algo y Dios le dice no, como Amasías. Si usted y yo hubiéramos sido Amasías, le hubiera dicho, Señor,
Pero mira, ya pagué, Señor. Ya pagué a Israel. Israel, somos familia. No puede ser tan malo. Tú dices que amas a Dios, es amor. Estaba todo preparado, todo pagado, todo. Y Dios dice a través de un profeta, dice el Señor, que no. Porque Dios no está con Israel en este momento. Ni con la casa de Efraín. Dios se había apartado de Israel porque Israel estaba viviendo en constante rebeldía. Quiere decir que muchas veces no todas las ayudas convienen a nuestra vida. No todo lo que vemos grande proviene del Señor. Él veía una nación grande, un pueblo grande, pero el Señor le dice, no, quiero que sueltes, quiero que tú sueltes eso. Muchas veces Dios nos manda a soltar cosas y quiero decirle que nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué cree que nos cuesta trabajo hacerlo? El Señor le dice a Amasías, no vayas con Israel, porque si así haces te destruirán. Pero en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. El poder no depende de nuestra capacidad intelectual, física. Hermanos, de una iglesia muy grande, el poder viene de Dios. El poder no viene de nuestros logros, de nuestros títulos de hombre, de nuestra inteligencia, porque la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él, dice la Escritura. Dice el Señor a través de este profeta, Dios tiene el poder para derribarte o para ayudarte, pero tú dependes. Si no sueltas a esos israelitas que contrataste, obviamente va a venir destrucción. Pero si tú decides soltarlo, dice la Escritura, Dios te dará la victoria. El profeta le está hablando de victoria y de derrota. Pero la respuesta de Amasías dice, ¿y qué va a pasar con lo que yo ya pagué? Ni siquiera se enfoca en gracias, Señor, porque tú me darás la victoria. Dice, ¿y qué va a pasar con lo que ya he pagado? Y usted puede decir, qué malo fue Amasías. Pero eso es una expresión que usted y yo tenemos a menudo delante del Señor. Cuando el Señor te dice, deja de hacer esto y vas a hacerlo así, dices, Señor, pero es que me costó. Cuando el Señor te dice, suelta ese trabajo, suelta esa relación, suelta eso que no edifica. Y tú dices, Señor, pero ¿y qué hay con todo el tiempo que invertí? ¿Qué hay con lo que he llorado? ¿Qué hay con lo que he sufrido? ¿Cuál fue la contestación del profeta Amasías, hermanos? Lo leímos ahí. Dice, Dios puede darte más que eso. Dios puede darnos más de lo que nosotros pensamos que perdemos por obedecerlo. Y ese es el problema. La situación es que a menudo no dejamos que nuestro espíritu se vaya guiando conforme a la voluntad de Dios por miedo a lo que vamos a perder. Pero en un principio, usted, hermanos, obedecía porque no tenía nada que perder. Pero conforme fue pasando el tiempo, ahora usted tiene miedo a perder, a lo mejor un estatus social, a lo mejor una pareja, a lo mejor, hermanos, ¿verdad?, una familia. Pero el Señor le dice, no temas, porque yo puedo darte más que eso. Y entonces, es difícil soltarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha costado. Porque dices, es que así he vivido toda mi vida. Es que eso es mío, eso es parte de mí. Y el Señor dice, no, suéltalo. Pero ¿qué va a pasar con lo que yo ya pagué? Yo te voy a recompensar, te voy a dar más de lo que tú piensas que ya invertiste. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es perfecto. Dios tiene una visión de victoria para nosotros. La Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y no puede ser posible que en la actualidad, la iglesia de hoy, vivamos derrotados. De una manera espiritual, donde nos sentimos vacíos, fríos, que nadie nos quiere, que no encuentro esto. Es una sensación de que aunque hacemos cosas buenas, nuestro corazón no lo hemos depositado en Dios. Lo hemos depositado en la confianza del hombre.
Hemos buscado ayuda como lo hizo Amasías en recursos humanos, que por tener mucho consejo no vamos a tener victoria. Yo le estaba diciendo, así contrates no 100,000, 300,000, lo que tú quieras. Si Dios no está ahí, por eso la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero decirle, usted puede leer toda la Biblia, puede ayunar todos los días, puede orar 400 horas seguidas, pero si su corazón no está depositado en Dios, hermanos, no va a suceder nada más. Usted se puede estar preparando de una manera superficial, una manera exterior, pero no de una manera interna. Ahora, hasta este punto Amasías seguía escuchando a Dios. Quiero que vean cómo es el proceso de Amasías, porque le dice el profeta, no vas a llevar a Israel, y Amasías decide obedecerle. Aunque en contra de lo que él sentía, le obedece. ¿Por qué, hermanos? Porque despide a ese pueblo. Dice que la casa de Efraín se fue enojada, encolerizados todos. Pero él obedeció, aunque no era lo que él realmente sentía. Él estaba preocupado, dice, voy a invertir. La pregunta es, ¿no se supone que Amasías quería la victoria? Amasías quería ganar, por eso contrató 100,000 soldados más. Y Dios le dice, te daré la victoria, pero despídelos. Al final, si esos hombres no se iban, hermanos, el dinero o los talentos que él había invertido no se le iban a regresar. Pero como Dios le dice, a ver, despídelos y yo te dé la victoria, ahora dice, bueno, ¿y lo que invertí qué? Entonces la pregunta es, ¿quería la victoria o no quería la victoria? ¿O quería la victoria conforme a lo que él tenía planeado? Si me hubiera dado la victoria a Dios con los 100,000 hombres de Israel, yo creo que no hubiera hecho esa pregunta, ¿qué pasó con los 100 talentos? Pero como fue a la manera de Dios, ahora vino en él un sentir de, bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer con lo que yo invertí? ¿Por qué le digo esto? Porque a menudo nosotros queremos cambiar nuestra vida o vivir el Evangelio a nuestro parecer, a nuestro criterio, a lo que nosotros pensamos que tiene que ser así. Y cuando Dios te dice, vas a dejar esto, yo te voy a dar la victoria, pero en esta manera dices, bueno, y todo lo que he hecho entonces. Le dolía, hermanos, el hecho de saber que estaba perdiendo algo que para Dios ya era pérdida. Nosotros tenemos que tener el sentir y el pensar que nuestra capacidad, como el ejército del Señor o la viña del Señor, no depende de nuestro conocimiento simplemente, sino de un corazón entregado al Señor. Por eso le dice, donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Nosotros debemos de confiar más en lo que no vemos, en lo que vemos. Si hoy fuéramos a orar por una persona y fuéramos 5 hermanos y mañana fuéramos 200, ¿creen que Dios podría actuar de maneras diferentes? Dios pudiera actuar con 1, o con 100, o con 300, o hasta sin nadie. Porque la Biblia dice, si ustedes no hablan, las piedras hablarían por ustedes. Porque el poder de Dios no consiste, hermanos, en llenarlo con recursos humanos. La Escritura dice, no es con ejército, no es con espada, mas con su santo espíritu. Entonces, no toda ayuda tiene la aprobación de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en cuidado el día de hoy. No toda ayuda tiene la aprobación de Dios. Está fallando el micrófono. Entonces, amén. Tampoco se oye. ¿Sí se oye? No toda ayuda. No toda ayuda. Amén. ¿Me oye, hermano? Ahí está.
Amén. Amén. Dice, no toda ayuda tiene la aprobación de Dios. Aunque era ayuda de Israel, Dios no la aprobaba. No toda ayuda que viene a nuestra vida tiene aprobación de Dios. Porque nuestra ayuda para el cristiano es el Espíritu Santo. Es el que nos va a ayudar, dice la Escritura, a que nuestro camino vaya. Pero nosotros, al igual que Amasías, recurrimos a cosas humanas que nos pueden a nosotros dar la satisfacción de pensar que vamos a tener una vida mejor. Y no estoy hablando solamente de cosas en internet o redes, sino a veces buscamos la aprobación en el hombre y no en Dios. Yo busco la aprobación en el pastor y no en Dios, en el vaso y no en Dios, en los pilares y no en Dios, en la iglesia y no en Dios. Y a veces esa ayuda no es aprobada por Dios, porque no dejamos que sea Dios el que nos ayude. Y entonces recurrimos a que nuestras luchas, ¿verdad?, sean ayudadas por personas que en ese momento están pasando un proceso quizá peor que el que yo estoy pasando. Dios le dijo, a ver, Dios no está con Israel en este momento, Judá. Amasías, Dios no está ahí. No busques esa ayuda cuando tienes al que tiene el poder de derribar o ayudar. Amén, aleluya. Porque, hermanos, hay ejemplos en la Biblia cómo Dios ayudó y cómo Dios derribó grandes hombres. El ejemplo, Faraón. Faraón era un hombre que tenía cautivo a todo el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Derribó a Faraón. Y le dijo a Moisés, esos fariseos o esos, ¿verdad?, egipcios que tú ves, nunca más volverás a ver. ¿Por qué? Porque el mar se los iba a tragar. Nabucodonosor era un hombre grande, era un imperio de Babilonia grande. ¿Y qué hizo Dios? Derribó a Nabucodonosor, lo hizo comer como las bestias del campo, porque él agarró y se hizo una estatua y se sentía grande. Dios tiene el poder de derribar lo que no le agrada, pero también de ayudar. Allí estaba el pequeño David, la armadura no le quedaba, estaba Goliat, hermanos, un gigante que atemorizaba al ejército de Dios. Y David se pone la armadura y se reían de él y se la quita y agarra sus piedritas y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a aterrorizar al ejército del Dios viviente? Y lo veía Goliat y se reía y dice, ¿qué soy yo, perro, para que vengas por mí con piedras? Y le decía al pequeño David, hoy daré de comer tu cabeza a las aves. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la victoria. El rey Josafat, tenían 4 reyes en contra de él y decidió orar y adorar al Señor. Dice la Escritura que Dios los derribó. ¿Por qué pongo todos estos ejemplos? Hoy Dios puede derribar en su vida, hermanos, aquello que está gobernando, que no trae nada bien para sí. Quiero decirle, ese sentimiento, hermano, de rencor, de odio, de amargura, o eso que simplemente usted no ha querido soltar por miedo a lo que va a perder. Quiero decirle que la obediencia a Dios nunca se va a comparar, hermanos, a lo que usted piense que va a perder en esta vida. La Escritura dice, sobre todas las cosas adquiere sabiduría, porque no hay nada que valga más sobre la tierra, ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, nada se compara con ella. Ante todo adquiere sabiduría, porque un hombre sabio, ¿sabe qué tiene? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y el temor a Dios es una persona, dice la Escritura, el temor es apartarse del mal, tratar de santificar nuestras vidas. Pero la gente hoy se enfoca en adquirir riquezas, conocimientos, a lo mejor dones. Dice el Señor, sobre todo adquiere sabiduría. Y dice esta cosa ahí en la Biblia, ¿verdad? Deja una frase y dice, ¿está alguien falto de sabiduría? No dice ore más, no dice cómprela, no dice pregúntale al pastor, dice pídasela a Dios. Y Dios derramará abundantemente y sin medida sobre usted. Porque lo que el hombre necesita conocer y aprender es la sabiduría.
Dice, no se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza. Si alguien se ha de alabar y gloriar, gloríese en eso, en entender y saber y conocer que yo soy Dios. Entonces, Amasías tenía un problema que hoy en la actualidad no se ve tan mal, porque los creyentes tenemos obras buenas. Quiero decir, usted le da una torta a alguien que no tiene, usted saluda a una persona aquí, usted viene a la iglesia, canta una oración, canta una canción, una alabanza, hace una oración, sirve en el ministerio, ora por enfermos. Pero Amasías hacía exactamente lo mismo. Escuchaba lo que Dios decía y le dijo, no lleves a los israelitas, y dijo, bueno, no los voy a llevar, aunque no es lo que quiero, lo voy a hacer. Pero el problema surge pocos días después. Cuando nuestro corazón no está capacitado, a veces, hermanos, la mayor prueba no es en la derrota o en la escasez, sino es en el éxito. Cuando usted y yo pensamos que ya podemos controlar todo, cuando usted y yo pensamos que ya no necesitamos leer más, ya no necesitamos más orar, ya no necesito, ¿verdad?, ser más bueno, porque ya cuando oro los demonios se van, y cuando hablo las personas lloran. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice el proverbio. ¿Y por qué les digo esto? Hay algo que no se logra entender en la historia. Dice la escritura que cuando ya Amasías despide a los 100, va al pueblo, derrota a los edomitas. ¿Qué es lo que hace Amasías, hermanos? Dice que se lleva a los ídolos de Edom, se lleva a los dioses. Y una vez que se los lleva, viene un profeta y le dice, Amasías. Y no tan solo se los lleva, dice que los adora y les quema incienso. Y le dice, Amasías, ¿cómo te puedes llevar a dioses que no pudieron librar, ¿verdad?, a su nación de tus manos? ¿Cómo puedes adorar algo que no salva? Y Amasías le dice, ¿te han puesto por consejero del rey? Amasías ya no escucha. Ahora le dice, ¿te has puesto por consejero del rey? ¿Quieres que te mate? Pero leía y decía, ¿cómo puede ser que Amasías fue a enfrentar un pueblo donde Dios le dio la victoria, y ya que los vence se lleva a dioses que ese pueblo adoraba, que no pudo librarlos de la mano de él? Sonaría algo ilógico. Yo creo que ¿creen que al día de hoy podríamos hacer algo así? Quiero decirle que lo hacemos muchas veces del día. Porque el profeta le dice a Amasías, ¿cómo puedes adorar algo que no puede salvar? Amasías buscó a Dios, Dios le ayudó, pero cuando tuvo el éxito, cuando estaba bien, cuando ya había vencido al enemigo, decidió adorar aquello que nos salvaba. Nosotros, ¿verdad?, en la actualidad, hermanos, nos inclinamos al dinero, a la fama, al poder, al éxito. Aunque vemos que todos los días nada de eso puede salvar a las personas. Hay personas que tienen éxito muriendo en una cama, hay personas que tienen dinero muriendo en una cama, hay personas que tienen poder llorando en la soledad de su casa. Pero ¿sabe qué busca el hombre y aún el cristiano todos los días, muchas veces? A pesar de ver la victoria de Dios, cuando Dios le dice quítate esto, agarramos y adoramos cosas que no salvan nuestra vida. ¿Y por qué digo que adoramos cosas? Porque nuestra adoración se lo damos a aquello que ocupa espacio en nuestro corazón. O en primer lugar, el pueblo decía, me han olvidado a mí. Dos males ha hecho el pueblo contra mí. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice Jeremías.
Dice el Señor, pero ¿cómo te hemos olvidado? ¿Por qué dice que te olvidamos? ¿Por qué? Porque me dan lo que les sobra. Y le decía, ustedes me han robado, pero Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestro tiempo y vuestras ofrendas, ¿por qué? Porque me dan lo enfermo, me dan lo contaminado, me dan. Yo le decía, nunca me dan a mí lo primero, lo mejor. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hoy, al igual que Amasías, después del éxito, de la salud, de que las cosas vayan bien, nosotros a Dios le damos muchas veces lo que nos sobra y volvemos a enfocar nuestra vida, todo nuestro tiempo en aquello que nos salva. Dice, no puedes servir a dos dioses, porque no puedes servir a las riquezas y a Dios, porque el que tiene dos amos, con alguno va a quedar mal. La pregunta es, si Dios es el proveedor de todo, ¿por qué no vamos con el Dios correcto? ¿Por qué nos enfocamos con aquellas cosas que simplemente traen éxito temporal, superficial, placeres que acabarán de un día a otro? Si el Señor dice, no podría yo darte más si tú dejas todo lo que tienes. Y no estoy hablando de que hoy usted deje de trabajar o cosas, estoy hablando de lo que tiene usted en su corazón. El problema de Amasías no era el ejército. El problema de Amasías, hermanos, no fue, hermanos, ni siquiera el poder. No fue ni siquiera, hermanos, el dinero. El problema de Amasías radicaba en su corazón. Y usted y yo podemos ser creyentes muy buenos delante de la persona que tiene al frente o al lado. Pero si hiciéramos un análisis, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Alguna vez ha llevado a reparar su vehículo a un taller? Todos los talleres dicen, mecánico bueno. Pero cuando usted lo conoce, le dice, no lleves ahí tu coche, porque ahí te roban las piezas, mira, me quedó mal. Y así, y luego cuando encuentras un mecánico, no, llévalo con fulanito. Lo mismo pasa con el doctor, cuando dice, no, el doctor de la farmacia del ahorro es buenísimo, el de allá no te cura. Así como nosotros hacemos un análisis de las profesiones o de cosas que necesitamos, muchas veces la gente hace análisis de los cristianos. Y aunque muchos se dicen ser mecánicos, decían por ahí, solamente son cambiapiezas, te cambian una pieza y ya. Porque un mecánico ve el problema, trata de solucionarlo, economizar. Así como muchos de nosotros pensamos que somos cristianos, muchas veces no lo somos. Porque en nuestro testimonio, mucha gente no puede ver reflejada a Dios. Y no es porque, hermanos, realmente estemos haciendo cosas malas como tal, sino porque nuestro corazón no está perfecto delante de Dios. Nuestro corazón, hablábamos en el estudio del martes, nuestra mente es un campo de batalla que nosotros tenemos que tener. Lo que pensamos es lo que nos define. Si usted cuando le hablan mal piensa en contestarle mal para que vean que usted también contesta, ya lo definió cómo está su corazón. Pero la Biblia dice, el hombre sabio, dice, y aún el necio cuando calla, se le cuenta como sabiduría. Y la sabiduría es lo que nosotros necesitamos para ser temerosos a Dios. Entonces, Amasías había ejercido algo o un problema muy malo. Su corazón ya había florecido lo que había. ¿Qué quiere decir? Su corazón había estado escuchando corrección, había estado escuchando que no hiciera eso, había estado tratando de hacer las cosas buenas, pero cuando él ve el éxito y ahora vienen a volverlo a exhortar, le dice, ¿quién te ha puesto por consejero? Aquí hay un problema más grande, hermano. La pregunta es, cuando pensamos que ya todo lo tenemos resuelto, cuando pensamos que ya todo lo sabemos. Si yo le hice una pregunta, ¿su corazón hoy está preparado para recibir una corrección? Porque al igual que Amasías contestamos nosotros. Si yo le digo a un hermano, hermano, cambie eso, hermano, pero usted qué me dice, si usted le dice a su esposa, vaya a hacerlo, pero tú qué no haces.
La pregunta es, ¿nuestro corazón está realmente o simplemente está como el de Amasías? Como hoy todo está bien, ahora le digo, ¿quién eres tú para corregirme? La importancia de un corazón recto, perfecto, bueno, agradable delante de Dios es un corazón que reconozca la necesidad que tiene de Dios todos los días. La pregunta es, si David era un hombre conforme al corazón de Dios, dicen muchos, oye, pero adulteró. Pero vean la condición del corazón de David. David se humillaba al grado que decía, Señor, quítame todo lo que tengo. Y hermanos, sus hijos se murieron. Un hijo violó a su hija, el otro lo mató. Y él seguía, Señor, el hijo que iba a tener con Betsabé, el hijo morirá, y él agarró y se postró y ayunaba. Y la gente le decía, ¿qué está haciendo este? Y cuando murió el hijo se levantó, lavó su rostro y dice, ¿pero qué estás haciendo, rey? Dijo, cuando el niño vivía, yo hacía todo esto para ver si Dios tenía misericordia de mí. Mas ahora que el niño muere, dice, ya no puede, ¿verdad?, él venir a mí, pero yo sí puedo ir a donde está él. Y se levantó y siguió. Era un hombre que no levantaba la mano contra Saúl, aquel que lo quería matar. Y aunque lo tenía ahí para matar, lo que hacía, hermanos, ¿conocen la historia? Cortaba un pedacito de su túnica y le decía, mira, padre Saúl, yo he podido hacerlo, pero no soy así. No puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Tenía un corazón de arrepentimiento. Le decía, Señor, ten misericordia de mí. En Salmo 51. Porque en pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Purifícame con mi sopo y seré más blanco que la nieve. Borra de mí todas mis rebeliones y no te acuerdes más de mi pecado. Porque mi pecado viene siempre delante de mí, Señor, ten misericordia. Era un hombre que sabía que necesitaba de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Amasías en este momento dijo, ya no necesito la corrección del profeta, no necesito de Dios porque mira, ya conquisté a Edom. ¿Saben qué pasa? Somos una iglesia con muchos tropiezos porque nuestro corazón muchas veces no reconoce la exhortación. No reconoce decir, Señor, te necesito. Yo digo, sí, ya sé que tengo que cambiar eso, pero ¿cuándo lo vas a cambiar? Al tiempo de Dios, Dios te está diciendo ya. Y tú dices, Señor, dice la Escritura que el Señor decía, quiero que me edifique una casa, y decían, aún no es tiempo de edificarle casa al Señor. El Señor, ¿por qué están enfocándose en edificar lo suyo? Y mi casa, dice el profeta, ¿dónde está? Ustedes dicen, no es tiempo. ¿No es tiempo de qué? ¿De servirme? ¿No es tiempo de qué? ¿De cambiar? ¿De buscarme? ¿De entregarse? Hoy tenemos un plan perfecto cada uno de nosotros, pero ese plan delante de Dios, hermanos, es como esta hoja de mi libreta. Dios le hace así. Pero ¿sabe qué hace usted? La recoge y dice, no, espérame Dios, espérame. Que yo no quiero soltar eso, porque tú sabes todo lo que he invertido y cómo he llorado y cómo lo necesito. Y el Señor lo ve y lo vuelve a tirar y tú parece que lo largo y dices, no Señor, pero ¿y qué voy a hacer con eso? Padre, tú sabes que tú eres Dios de amor. Pero yo te estoy diciendo, ese plan no es el que yo tengo para tu vida. No vas a funcionar ahí. Te quiero evitar dolor, pesar, tribulación, angustia. El Señor le decía a Jerusalén, no, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise tener aquí? Debajo de mis plumas como la gallina, sus polluelos, y tú no quisiste. No dice la Biblia, no quise yo. Dice, tú no quisiste. Amasías ya no quiso la corrección. Hoy las iglesias ya no quieren la corrección. Hoy las iglesias quieren la emoción. Pudiéramos hoy salir todos llorando de aquí, pero mañana vamos a venir otra vez todos enojados, peleados unos con otros. Pudiéramos salir todos danzando en fila hoy aquí, pero nuestro corazón sigue cargando eso. Porque pudiéramos hacer cosas rectas y buenas delante de Dios, pero nuestro corazón podría estar reprobado delante del Señor.
A veces nosotros decimos, es que aquellas personas no usan la falda como yo, pero esas personas pueden tener un corazón mejor que el que la falda más larga hasta los tobillos de aquí. Y uno dice, pero es que los de allá. Samuel era el profeta de Dios, un profeta bueno, un gran profeta. Y cuando vio a Eliab, su mirada se equivocó, porque necesitaba un rey para el pueblo de Israel. Y delante de los hijos de Isaí vino el primero, Eliab, grande, fuerte, y Samuel lo vio y le dijo, no hay otro como este va a ser el rey, porque... Y el Señor le dice, Samuel, lo que tú estás viendo no es lo que yo estoy viendo, lo que hemos reprobado, porque yo lo que miro es el corazón. Y todos conocen la historia. Pasaron todos los hijos de David y no habían escogido rey. Y le dice Samuel, oye, Isaí no tienes otro hijo. Ah, sí, está el pequeño David, pero pues ese está allá, ese anda con las ovejas. O sea, el papá ni siquiera tenía el sentir que David pudiera ser rey. Él le presentó a los otros, a David lo dejó allá, le dice, tráemelo. Este es el pequeño David. Cuando lo ve, Dios le da la aprobación. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra aprobación como hombres se basa en lo que vemos y no en lo que somos. Y si usted es un hombre o un hermano que siempre es enojado, lo va a tener reprobado. Decir, no, hombre, ese viene enojón. Y el Señor decir, mi instrumento útil es este. Así que, sobre el hermano, hay que orar por él. Y dice, no. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya no está apto para la corrección. Estamos en un punto de que mientras a mí me vaya bien, mientras no pase nada, mientras Dios me dé, yo hago de mi vida y de mis planes los que ya tengo aquí estipulados. Cuando Amasías dio esa corrección, ya no la quiso aceptar. Al contrario, se enojó. ¿Qué pasa cuando alguien exhorta a alguien en la iglesia? Muchas veces, ¿qué hace, hermano? Se enoja y se va y se enoja, que a mí porque me dicen y aquellos hermanos hacen y a mí nada más. Hey, hermano, no, es Dios que está tratando de cambiar tu corazón. Si a ellos ya le dijeron o no les dijeron o les dirán, el Señor le decía a Pedro, Pedro, a ti que tú haz lo que te corresponde. Decía, pero es que Juan, ¿por qué siempre está acostado ahí nada más? Y Pedro, tú haz lo que a ti te corresponde. Cuando podamos ser creyentes y cuando alguien venga y nos exhorte, digamos, amén, Señor, amén, hermano, es lo que he estado pensando, quiero orar por eso. No que defendamos nuestros hechos, porque yo pudiera hacer cosas malas porque yo digo, el hermanito los está haciendo y si ya no le dicen nada, yo también lo voy a hacer. Pero Amasías estaba en ese proceso que hoy usted y yo estamos, un proceso de entender que lo que nosotros vamos a alcanzar con la ayuda y la victoria no va a depender de lo mucho que hagamos con recursos humanos, sino de lo mucho que entreguemos nuestro corazón delante del Señor. Y si nuestro corazón nos entrega, podemos entregarle a Dios todo. Pero si no le entregamos lo que necesita, es como un coche. Usted puede tener el coche más viejito y lo va a arreglar, y le puede arreglar el volante, la llanta, pero si no le echa gasolina, no va a poder avanzar, lo va a tener ahí nada más de maceta. Así sea más viejito o sea más nuevo, necesita la gasolina para avanzar. Usted puede ser recto delante de todo lo que pasa en la iglesia, venir, orar más fuerte que todos, danzar más fuerte que todos, interpretar lenguas, pero ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está lo que Dios le dice? Quítatelo, suéltalo, desarráigalo de ahí. Y tú dices, no, pero espérame, Señor, pero si estoy orando, Señor. Pero Señor, pero si estás viendo que voy y canto, pero... Y el Señor dice, suéltalo porque no quiero eso. Eso que tú tienes aprobado para mí no está sirviendo para tu vida espiritual. Nuestra vida espiritual es un campo de batalla en el cual muchas veces nosotros perdemos. Por eso hoy se siente desanimado, mañana está alegre, pasado no quiere ver a nadie, después quiere andar abrazando a todos. ¿Por qué? Porque tiene ahí altas y bajas, porque donde está su mente es ahí donde trabaja el enemigo. Si su mente se enfoca al plan que Dios tiene para usted,
siempre, hermano, va a andar gozoso, aunque hoy no haya despedido de su trabajo, aunque mañana no haya frijoles en su casa, aunque quizá mañana no sabe, ¿verdad? Si va a abrir sus ojos, usted va a estar gozoso y va a decir: Señor, sé, creo y confío que lo que hoy yo estoy soltando, tú me darás algo mejor o algo mayor mañana. Así que no se aferren las cosas que tienen para no soltarlas, sino al contrario, suéltenlas en las manos correctas, no en las manos del hombre, porque el hombre va a destruirlo con sus manos, con lo que hablamos, pero suéltenlo en las manos de Dios. Y entonces va a entender que Dios tiene el poder para derribar, pero también tiene el poder para ayudar. Así que, hermanos, no busquemos a Dios solamente en los tiempos difíciles y nos olvidemos como masías cuando ya hay éxito, sino busquemos a Dios en todo momento. Y no tan solo de labios, porque dice la Escritura: este pueblo de labios me honra. Cuando yo predico o alguien predica o alguien dice algo, usted dice amén, así sea. Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces somos como aquel pueblo que de labios le decía al Señor: sí, Señor, lo haremos. Y no daban 2 o 3 pasos cuando ya estaban haciendo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, digámosle a Dios con un corazón dispuesto: sí, Señor, así sea. No es porque somos perfectos, pero queremos alcanzar o ser perfeccionados por su Espíritu en esta vida. Así que hoy lo primero que hay que hacer es reconocer que aunque tengo cosas buenas, en mi corazón hay cosas malas, Señor, y que mi corazón va a hablar lo que Él tiene. Así que hoy pongamos el corazón delante del Señor para que sea limpio, para que sea transformado, para que sea renovado, restaurado, y después de ello entonces vamos a poder nosotros confiar en el Señor, no llenar nuestros vacíos con cosas huecas y vanas. Porque usted se siente mal y dice: no, naproxeno con paracetamol es buenísimo, pero es más bueno orar. Sí hay que orar, pero por si acaso échate el naproxeno con paracetamol. Ahí es donde se mide nuestra fe. No estoy diciendo que no lo tomen, al rato de decir: hermano, por su culpa me morí. No, estoy diciendo la fe del hombre, cómo se basa, hasta dónde alcanza nuestra fe. De lo que usted está convencido, hasta ahí va a alcanzar su fe. Si yo estoy convencido que Dios puede cambiar lo que yo soy, Dios lo va a hacer, porque mi fe, todos los hombres que sanaron, mujeres en la antigüedad, ¿por qué sanaban? El Señor dijo: te voy a sanar porque gritaste más fuerte que todos los otros ciegos. O le dijo al otro: te voy a sanar, mujer, porque llevabas horas queriéndome tocar. Él siempre decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. La fe era lo que cambiaba la condición de las personas. Ni siquiera era porque llegaran primero, era por lo que creían. El otro decía: Señor, solo di la palabra y basta. Decía: hágase contigo como quieras, por tu fe, por tu fe. Entonces hoy nuestra fe tiene que estar ahí, no en esa duda de ¿será que Dios quiera? ¿Será que Dios no quiera? Dios va a querer si está dentro de su voluntad. Y quiero decirle que si no está dentro de la voluntad de Dios, Dios, hermanos, va a derribar eso. Así que es mejor rendirnos a los pies del Señor, rendirnos a los planes del Señor, y Dios sabe en dónde y cómo vamos a funcionar mejor. Él es el que armó, dice que Él nos formó. Imagínense que compró un Volkswagen y usted va con los de la Ford. Usted tiene que ir con el que creó ese carro, porque decir: mira, este fusible va a funcionar aquí, este lo pones allá. Dios nos va a poner en el lugar correcto, en la manera correcta y en el tiempo correcto. Así que, hermanos y hermanitas, vamos a hacer una oración, porque Dios puede darte o darnos mucho más de lo que nosotros tenemos. Señor,